Hola, hola, ¿cómo está todo el mundo? Buenas tardes, noches, días. ¿Cómo se encuentran este día? Nosotros contentos aquí en el podcast 1111. Paulina. Esta segunda edición del podcast 1111 y pues nuevamente de manteles largos, porque quiero que sepan que ahora nos toca estar del otro lado porque es nuestro padrino. Así es, vamos a recibimos pues muy contentos a nuestro Iván Carlos, nuestro querido padrino de 1111, ¿verdad? Bienvenido, Iván. Tenemos un público muy participante. Ah, sí, Ay, traemos porra, sí, traemos porra, dice. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por darnos ese honor de visitarnos. No, a y de estar aquí con a nosotros. ustedes yo los agradezco invitarme. Ya tenía rato que no participaba en alguna entrevista o en algún podcast. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y sí, me acuerdo muy bien de ese programa que hicimos en Voces de Chihuahua. Así es. En la universidad. Un programa que tuvimos ahí por 7 años y el día que cuando ustedes se estrenaron como dueto, fueron a presentarse. Con un nervio, bueno. El honor fue mío, ¿eh? No, hombre, al contrario. Sí, pues bien contentos porque sí fue ahí fue justamente donde fue el parteaguas, ahí fue donde comenzó este proyecto ya de 1111. Ajá. Y sí, fíjate, curiosamente ya los dos con un poco de experiencia en este rollo, pero ese día andábamos nerviosos. Uy. Nerviositos ahí, pero bien padre. Y es que, mira, yo creo, no me vas a dejar mentir, el radio tiene una magia especial. Claro. O sea, estar en la radio es algo súper especial, es una sensación diferente. Yo creo que eso es lo que, al menos a mí en lo personal, me ha llevado a darle constancia a este proyecto del podcast, ¿no? O sea, el poder compartir, platicar, tener aquí el micrófono, tiene una magia especial. Me Sí, encanta. y además hacerlo con soltura, ¿no? Sí. Así es. La radio es como se hace en vivo, Ajá. pues tienes que improvisar, tienes que dialogar Fluir. de manera fluida, exactamente. No tiene que ser tan acartonado. Exacto. Y hay una cierta comunión con el público Sí. en la radio. Sobre todo cuando hay interacción telefónica, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Te permite pues dialogar de alguna manera con el público. En mi programa no era así, me pasaban recaditos. Ay, Pues, contestábamos, ¿no? pero igual estaba así muy sí, padre sí, porque yo como radio escucha, ¿verdad? En aquel tiempo era emocionante que mandaron el recadito y que el locutor lo leyera, que te mandara el saludo, que mencionara, que se oyera tu nombre en la radio, era increíble. Ojalá sigas. Sí, sí. El locutor me mencionó. O sea, qué padrísimo. Ay, no, sí, está muy padrísimo. Sí, es. Oye, pues la radio, una de tantas facetas, maestro Iván Carlos, tienes muchas facetas y has tenido por ahí un recorrido muy amplio en Una gran trayectoria. En el sector cultural, en la gestión, en la radio, pues realmente creo yo que si eres un símbolo, eres un referente de mucha actividad y precisamente es lo que queremos platicar contigo, ¿no? Un excelente ejemplo a no seguir soy. No, hombre, fíjate que yo tuve el gusto de conocerte precisamente en ese medio, ¿no? Tocando puertas en aquellos años ahí en la Secretaría de Cultura y realmente hoy en día, no estoy seguro, hoy en día no voy a contar mentiras, ¿verdad? No me he acercado ahorita para nada, pero en aquel tiempo siempre era lo que hacía falta, ¿no? O sea, poder tener ese contacto cercano con nosotros, los creadores, los artistas, tenemos como que esta parte que a veces nos bloquea, no nos deja llegar, batallamos para expresarnos, pero a veces sí para comunicarnos, ¿no? Lo que pasa Claro. es que la labor de un funcionario cultural, funcionario de gobierno en el área de cultura, no nada más es administrar dinero. Claro. No nada más es organizar eventos o hacer cosas rimbombantes o lo que gustes y mandes, ¿no? La labor de un funcionario cultural es ser un interlocutor entre las instituciones y la comunidad cultural. Claro. ¿Sí? Y eso es lo que durante 23 años intenté yo ser. ¿Sí? Ser un interlocutor en todo. Yo tuve varios cargos ahí, desde comunicación social, atención a creadores, desarrollo artístico, desarrollo cultural, etcétera. Y siempre en todos y cada uno de los cargos que yo ocupé, procuré ser eso. Claro. Siempre yo me visualizaba así, como un interlocutor
que hablaba el lenguaje de los artistas, pero también hablaba el lenguaje de la institución, ¿sí? Claro. Y eso es lo importante, porque muchas veces el artista y el administrador, por ejemplo, de gobierno, no se entienden. Ajá. Entonces hace falta una figura intermedia. Claro. Que ayude, empática por los dos lados, ¿no? exactamente, que entienda las restricciones que se tienen, porque se tienen, ¿verdad? Claro. Y existen, y ahí están, y están en la ley, y están en reglamentos, y están en códigos y todo este asunto, pero que también entienda las necesidades de las personas que atendemos, ¿no? Ujú. Sí. De otra manera, si solamente se piensa de modo administrativo o solamente se piensa de modo creativo, pues por un lado es abonarle a los sueños guajiros, ¿no? Sí. Y por otro lado es blindar, poner un cerco a los recursos, ¿no? Ponerle una pared a los recursos inaccesibles, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene que haber esa parte, esa labor del funcionario cultural que sea sensible a ambas partes, claro. O sea, que si llega un artista con una gran idea, ¿sí? Pero esa idea no está aterrizada en números, Ajá. ¿sí? En cuentas, en resultados, en objetivos, pues ayudarlo a aterrizarlo. Eso es bien importante, sí. Porque Uy, la es mejor una idea, escalera tremenda ¿sí? para el artista. La mejor idea sin método, No, pues, se queda en la pura idea. se queda en el sueño guajiro. Exacto. Sí. Sí. Y es el pan de cada día, nos pasa mucho. Y la frustración de no tener ese lugar y ese apoyo de donde, con tanto talento que hay. Mucho talento. Qué barbaridad. Es un Entonces, semillero sí. de mucho talento. Sí. Desafortunadamente, talento que aquí se queda encerrado, en las más de las ocasiones se queda aquí en Chihuahua, no se proyecta hacia afuera. Seguimos estando lejos de todo, aún con toda la tecnología, aún con todas las facilidades que hay. Seguimos, no sé si es una cuestión cultural o no sé, pero Chihuahua sigue Podría ser. estando lejos de todo y sintiéndose, que es lo peor, Sintiéndose lejos de todo. Ay, sí, Tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de todo lo Ya sé. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Sí. No, es que yo creo que definitivamente también es un área, a mí me tocó estar ya en un periodo de mi vida adulta en la facultad y en la UACH, en la Facultad de Artes, y era algo que poníamos el dedo en ese tema, ¿no? O sea, desde la academia, o sea, académicamente deberíamos de tener un poco más de acercamiento a aprender, a gestionar, aprender a saber cómo debes de hacer un proyecto, lo básico de la administración, ¿no? Llevarlo, porque tuve la fortuna de sí tener por ahí, le mando un saludo al maestro Caluli, recuerdo que pasamos su materia, fíjate, es una experiencia bien padre, porque la recuerdo con mucho cariño. Nos puso para pasar su materia, teníamos que llevar el que te La propuesta, ¿no? Sí, cuando tú entregas un proyecto y luego te lo sellan de recibido. Ajá, el acuse. El acuse sellado del proyecto de un PACMIC. Ah, ok. Para poder pasar la materia, ¿no? Ándale. Entonces estuvo súper padre porque nos metimos, nos clavamos, lo hicimos, nos dieron nuestro acuse, llegamos, terminamos el semestre. El PACMIC técnicamente no es una convocatoria sencilla, ¿eh? Pues mira. Técnicamente hay que cumplir con muchos vericuetos ahí, con muchas cositas. Con muchas palomitas para poder. Sí. Lo más asombroso es que ganamos. Sí, hombre, ganó. Saludo también a Francisco Rey, grabó el disco de polcas. De las polcas. Se grabaron las Sí. polcas. Oye, ¿y qué calificación les puso Calulis? No, nos pasó con 10. Ah, bueno. Sí, el maestro Caluli nos pasó con 10, y el proyecto se llevó a cabo, lo llevó a cabo él, pero lo hicimos ahí entre el equipo que nos tocó en la escuela. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero ya más formales, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que acabas de comentar. O sea, cómo ahí el maestro sí tiene una intuición de lo que es la vinculación del medio académico con la vida real. Con la vida real. Claro. Cosa que no pasa con todos los docentes y con todas las instituciones. De hecho, es una de las grandes faltas o saldos a deber de nuestras instituciones educativas, no solamente en materia de cultura y en materia de las artes, en materia académica en general. La enorme desvinculación que hay entre el medio académico y la vida real laboral. Exacto. El mercado laboral. Ya cuando sales y dices, ay, caray, no sé. La oferta que está
la oferta que está generando las universidades de profesionistas no está empatada con la demanda del mercado. Exactamente. Por eso tenemos doctorados, gente con maestría que están manejando Ubers y que están qué triste, sí, que es tienen muy sus hieleritas en la triste. esquina de la casa. Sí, caray. Burritos, ¿verdad? Que no tengo nada en contra de los que venden burritos ni de los que manejan Ubers, son trabajos tan respetables como cualquier otro, honestos y productivos, pero pues no fue para lo que se quemaron las pestañas. Exactamente. Tantos años de estudio y no poder ejercerlo, ¿verdad? Que es muy triste. Entonces pues, hace falta mucho esa vinculación. Y en materia de cultura ni se diga, en materia de artes ni se diga. O sea, el artista en Chihuahua pues, tiene que picar piedra y generalmente dedicarse a otras cosas si quiere desarrollar su arte. Así ¿verdad? es. Casi termina siendo un hobby. ¿Sí? En el caso de los músicos la tienen menos difícil, porque la música siempre va a tener como trabajo. Quiera trabajo. Generalmente el músico siempre tiene trabajo, ya sea su propio trabajo creativo, o en el hueso, en lo que sea, pero siempre hay trabajo. Pero otro tipo de artistas, por ejemplo, un artista plástico, para un artista plástico vender arte en Chihuahua es complicadísimo. Sí, proyectarlo, deje usted de la proyectarlo nada más es difícil. Sí, entonces sí está complicado, es un mercado complicado. Chihuahua es una plaza complicada para el arte, es una plaza muy ingrata con sus artistas, debo decirlo, ¿verdad? Y con pena y con vergüenza, ¿verdad? Claro. De que nuestro estado, nuestra ciudad es muy, muy poco amigable con el trabajo del artista. Sí, tienes toda la razón. Sí, mira, yo te digo, a mí me ha tocado vivirlo. Me ha tocado vivirlo de los dos lados. Y ciertamente, fíjate que ahorita que tocábamos el tema de la escuela, al menos ahí en la facultad, ciertamente la gente que nos incentivó, nos llevó un poco más allá, teníamos el caso que platicamos ahorita del maestro Caluli, pero hubo otros maestros que de alguna manera nos llevaban hacia allá, pero en su mayoría, pues al mismo tiempo fueron funcionarios del FISH, ¿no? De cuando empezó el Festival Internacional. Fernández, por ejemplo, que es un máster en la producción, la producción, ¿no? Gente como Alejandro Lace. No sé si Alejandro esté dando clases, pero es funcionario de Sí, él estaba ahí, todavía está ahí en la facultad. Sí, hay gente muy valiosa ahí en la Facultad de Artes, gente que sí conoce el mercado, pero en general, institucionalmente, hace falta más vinculación. Sí. Totalmente. Eso es algo de lo que tenemos. Y también, ahora sí, falta la vinculación de la escuela, pero también falta que el alumno se ponga las pilas y se ponga a investigar un poquito, que aprenda un poquito de gestión, porque hoy en día ya en todos lados podemos aprender un poquito de cómo hacer un proyecto, cómo elaborarlo, saber si tenemos que estar dados de alta en el SAT, si tenemos que emitir un recibo, todo ese tipo de cosas. Y que el egresado, el profesionista del arte o de la cultura, de la literatura, de lo que gustes, no salga prejuiciado contra las instituciones. Que no salga ya cuando empieza su carrera profesional a ejercer y ya cree negativas. Ya está peleado con las instituciones, ya está haciendo mal y haciendo cosas, metiendo grilla. Eso ni se da. O sea, señores, las instituciones siempre van a tener defectos, siempre. Sí, siempre va a haber el funcionario malcariento, siempre va a haber el burocratizado que pone trabas para todo, siempre. Pero lo importante es aprender a sortear esas trabas, aprenderse los caminos, aprenderse los lenguajes, aprenderse las técnicas. Yo conozco muchos artistas aquí en Chihuahua que donde ponen el ojo ponen la bala. Sí. Convocatoria que participan, convocatoria que ganan. Que ganan. ¿Por qué? Porque ya se saben el caminito, ya dominan esas cosas y no están constantemente conflictuándose con la institución. Sí, claro, hay que ser críticos, las instituciones requieren que haya una crítica. Claro. Sí, porque si les dices que son maravillosas y no lo son, ¿verdad? Luego se la van a creer. Sí. Entonces, sí. Y van a pensar que así está bien. Sí, sí, es importante que haya una crítica, que haya una comunidad unida que les diga a la institución, hey, aquí estamos, tú trabajas para mí, no yo para ti. Exacto. Sí. Y eso es una cosa que también hace falta mucho aquí en Chihuahua, que es hacer comunidad entre la gente de cultura. Claro. No hay un gremio cultural como tal. Ajá. Son pequeños grupos divididos. Divididos, sí, exactamente. Yo lo comentaba el otro día con amigos teatristas en una reunión en la posada, por supuesto. Ya con 2 copitas de vino tinto. Lo comentaba. Decía, es que yo voy a ver las obras de la muestra estatal de teatro. Sí.
y volteo a ver el público, porque a mí me gusta mucho, aparte de ver la obra, me gusta mucho voltear a ver el público. Ajá. Se le queda a uno el gusanito de organizador. Claro. Y uno de público, ando no viendo cómo están funcionando las Cómo cosas. reaccionan. ¿no? Cómo están reaccionando, Ahí, les gustó. Ay, Ay, ya. qué mal está la tapicería del teatro. No es nada que ver con la realidad. Ay, es que les falló ese audio. O sea, está uno con eso porque uno ya trae esa carga. Sí, Esa condición experiencia, ya claro. esa. Entonces, yo Por volteo al inercia. público y no veo teatristas en el público. O sea, Y el la muestra apoyo estatal de tus teatro, compañeros, claro. y el público, muy poca gente del gremio teatral viendo la obra de ese grupo teatral. No, pero eso sí, a la hora de que determinan el ganador de la muestra, todos impugnan. Claro. ¿Verdad? Sí. Impugnan contra una obra que no vieron. Que no vieron, que no estuvieron ahí. Sí, no, es que... Discúlpenme, compañeros, pero sí. No, es verdad, sí falta mucha unidad. Ahí está muy dividido, el sector está muy dividido y luego pasa también en cada una de las áreas, o sea, porque no nada más es entre áreas, también ya una sola, la de, por ejemplo, música, ¿no? También cada quien anda por su rancho, Sí, ¿no? y está bien que haya competencia entre los artistas, está bien que compitan, está bien que haya ciertas rivalidades, es hasta sabroso, ¿no? Claro. El punto. Pero También debe haber una pero cierta también unión. deben tener puntos comunes, Exactamente. puntos de concordia en los que el gremio funcione como tal Sí. y tenga peso. Ujú. ¿Qué pasa? En gobierno se habla mucho de sectores. Sí. Sí. El sector agrícola, el sector industrial, el sector de la transformación, el sector restaurantero, el sector... A cultura nunca la conciben como un sector Como un económicamente activo. Tienes razón. Lo hacen chiquito. Le llaman la comunidad cultural. La comunidad Wow. cultural, sí. Nunca se refieren a Desde cultura ahí. como un sector económicamente activo o productivo. Y eso no es culpa de nadie más que el mismo sector, Sí, de sí. la Ajá. comunidad, que no ha dicho esta boca es mía, que no Sí, ha que no se hacen plantado, fuertes. no se ha hecho fuerte. Exacto. Y no se ha hecho fuerte de decir estamos juntos y aquí estamos, míranos, ¿verdad? Y tenemos esto y uff, hay para... Claro. Ay. Y sí es un sector económicamente activo, es economía naranja. ¿Sí? Estamos hablando de la economía naranja, que es una de las economías más importantes en el mundo. Hay países que casi se sostienen de la economía naranja, como Francia. Como Francia, sí. Sí. Wow. Pues es que sí, definitivamente sí tenemos que hacer una reflexión, sobre todo porque no es un área que vaya en disminución, ¿eh? Al O sea, yo contrario. veo que vienen y vienen y Al vienen. Mira, te voy a contrario. poner un ejemplo. Pues siguen egresando gente de conservatorio, Claro, de de- artes, de todos lados. Y aparte de la gente que egresa de una escuela en forma, todo lo que se da en la ciudad sin ser académico, ¿va? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, el músico empírico también Claro. surge y aporta y trabaja y se van generando. A veces más que el académico. ¿eh? Sí, sí. De hecho, muchas cosas, yo era lo que te digo, o sea, tuve esta parte de ya estar grandecito cuando regresamos allá a la facultad. Entonces yo platicaba mucho ese tema con mis compañeros. Decía, es que yo decía, ¿qué van a hacer cuando salgan? O sea, el mundo allá afuera es complicado, o sea, es difícil, ¿no? Una pecera Y- de tiburones. Sí. Sí. Fíjate, nosotros, antes de pandemia, en el año 2019, teníamos pues yo, tú sabes, toda la vida he estado en el tema del mariachi, ¿no? Así es. Las agrupaciones de mariachi en Chihuahua, andábamos aproximadamente entre las 15 y 17 agrupaciones, ¿verdad? Cada grupo integrado de entre 8 y 12 integrantes. Los que eran 8, pues eran muy pequeño Era el grupo. poquito, Y, ajá. y hablamos de que a lo mejor había 2 o 3 grupos que tenían esa cantidad de grupos. Bueno, hoy en día ese número se dobló. De Fácil. grupos, ¿no? Entonces creció de una manera que, o sea, lo que muchos pensábamos, no, es que sí hay que seguir promoviendo, porque no estoy hablando de dejar de promoverlo, pero sí le queríamos mover porque veíamos que pensábamos nosotros que iba a desaparecer, y no, para nada. Yo creo que la pandemia tuvo que ver con eso, como que la pandemia, la post-pandemia despertó a mucha gente, Sí. Sí. ¿verdad? O sea, me tuvieron sin fiestas y sin música en vivo y me tuvieron así 2 años, pues ahora me desquito. Ajá. Todo lo que no Ahora trabajé y todo lo que no desquité en este tiempo, Ajá. en cuanto se pudo, todos salimos corriendo Sí, a sí, hacer sí, lo sí, que claro. lo que nos detuvieron, ahí sí. Sí. Y hubo cosas, pero incluso durante la pandemia el sector artístico
hizo muchas cosas. En casa. Se pusieron creativos y hicieron desde sus casas, hicieron cosas, ¿verdad? Se mantuvieron visibles. Sí. Por ejemplo. Se mantuvieron visibles. A lo mejor Me no comentaba ganaron en dinero. el radio. Ajá. A lo mejor no ganaron dinero o no ganaron mucho, ¿verdad? Pero se mantuvieron visibles, se mantuvieron activos. Y además fueron una voz de la gente. Fueron una voz. Los artistas en la pandemia hicieron mucha labor de conciencia, de levantar el ánimo a la gente. Claro. Todo este fenómeno de la canción Resistiré, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que hicieron varios grupos en todos los países, se juntaron artistas en línea a través de las plataformas. Y así grabaron. Aprendieron a usar toda esta tecnología para darle un mensaje positivo a la gente. A la gente, sí. Eso es muy valioso. Claro. Eso socialmente, antropológicamente es muy valioso. ¿Sí? Y eso lo hicieron de mutuo propio. Prácticamente, en muchos casos, sin ningún interés económico. Sí, claro. Ahí sí hubo unión. Ahí sí hubo mucha unión. Ahí se demostró que sí se puede, ¿no? Pero nada más salimos y otra vez como que empieza a haber esas diferencias. Ahora, sí, Entonces, aquí en Chihuahua y en muchos otros lados, pues sí, la parte que tiene que ver con entretenimiento, pues sí tiene un mercado. Claro. Sí tiene un mercado más o menos estable, ¿no? Sí. El problema es cuando nos referimos a las artes que no están dentro de ese marco del entretenimiento. Sí. Ahí es donde sí está muy, muy castigada la cosa. Sí, sobre todo, por ejemplo, esa área de plásticas, de todo lo que hablamos ahorita, incluso danza, ¿no? O sea, a veces danza es... Fuera del folclore, fuera de lo que es la danza folclórica, pues que tiene cabida en todas las escuelas, en todos lados. Sí. Las demás expresiones dancísticas la ven difícil, se la ven difícil. Tienen Y luego pocos foros. tienen pocos espacios y se están cerrando los espacios. No, pues ya. Por cierto, me parece que tú estuviste también un tiempo ahí, ¿no? En el festival de Nelly Campobello. Pues la segunda vez que se retomó, Sí. porque este Festival de Campobello lo crea Sagrario Silva. Sí, el maestro Sagrario Silva. Si mal no recuerdo, no sé si fue en los últimos años de Leonel Durán, cuando era director del Ichicul Leonel Durán, que era Francisco Barrio, que en paz descanse, gobernador, o los primeros años de Arturo Rico Bobbio como director, Patricio Martínez como gobernador. Ella lo crea, se lleva a cabo durante todos esos años, hasta que termina su gestión Patricio Martínez, entra Reyes Baeza, y ahí se dejó de hacer. ¿El Nelly Campobello se dejó de hacer? Se dejó de hacer unos años, se dejó de hacer como unos 4 años con Reyes. Sí, era Jorge Carrera, director. Sí. Y pues traía otras prioridades. El Fish, ¿no? Crearon el Fish. Ahí fue cuando se hizo el Fish. No, sí. O sea, crearon uno por otro. Ahora sí que, bueno, no me agüito, ¿no? Sí, oye, es que... Quitaste el Nelly, pero creaste el Fish. Bueno, sí, ahí sí ni cómo... Pero el Fish también de alguna manera absorbía mucho de las oportunidades de trabajo que había para los artistas chihuahuenses, incluyendo Totalmente. Todo, de alguna manera vino a suplirlo, ¿no? Pero ya al final, cuando yo me quedo como jefe, en ese entonces yo era jefe de eventos, esos 4 años, y ya cuando me toca asumir el cargo, los últimos 2 años de Jorge Carrera como jefe de atención a creadores, se acercaron conmigo Violeta Hinojos y Rosario Gómez. Las Manzanitas. Sí. La Manzana, grupo La Manzana contemporánea, de grato recuerdo, buenas amigas. Y me dijeron, oye, es que, ¿por qué no retomamos el Nelly? No me voy a adornar que fue idea mía, fue idea de ellas. ¿Por qué no retomamos el Nelly? Digo, pues ¿por qué no? Claro. Vamos a retomarlo. Entonces fue cuando lo retomamos el Nelly, a partir del 2008 me parece que fue. Lo retomamos. Y a partir de ahí hasta este año hubo Nelly, hasta el año pasado hubo Nelly. Hasta el 2025. Sí, y este año no sé por qué razón decidieron pues no hacerlo, no, pues me parece incorrecto porque pues es perder lo que se tiene ganado. Ese evento es de danza folclórica, no de contemporánea. Wow. Danza contemporánea, que es el segmento de la danza más castigado en cuanto Claro. Es el que menos espacios tiene de expresión y el que más requiere visibilización, porque es un tipo de danza no tan fácil de entender. Exacto. Sí, es como el equivalente en pintura al arte abstracto. Ajá. Claro. Sí.
Sí, no, sí me ha tocado estar ahí y pero sí es... cuando lo entiendes, cuando aprendes a disfrutar la danza contemporánea, te enamoras de ella. Es Una plasticidad y una serie de habilidades que desarrollan para hacerla. Como hablan con el cuerpo de una manera intensa, o sí, sea, es increíble la danza contemporánea, sí. Muy bella. Entonces, pues ahí a partir de ahí siguió el Nelly, pues ahora no lo hicieron. El gremio o el grupo de danza, los grupos de danza se juntaron, ¿verdad? Protestaron. Es una protesta pacífica ahí en la Casa de los Laureles. El resultado, pues, fue que hubo diálogo, pero no hubo festival. No hubo festival. O sea, No hubo acuerdo como pena. tal. No hubo festival, probablemente lo retomen para el siguiente año, esperemos que así lo hagan, ¿verdad? Ojalá. Y que le den la difusión Claro. debida, porque yo, que no estoy tan cercana a todo esto, me acabo de enterar de esos eventos y yo no supe, por ejemplo, y me imagino que mucha gente tampoco se ha enterado de todas esas actividades culturales y tan bonitas que las puedes tener aquí mismo. Sí. No necesitas ir a otro lado para Y para ahí poder acabas de verla. tocar un punto, la difusión. Sí. Hay expresiones artísticas que sí, obviamente todas merecen una difusión, todas deben tener una difusión, Ajá. pero hay expresiones artísticas que nunca en la vida van a ser masificantes. Ajá, O sea, que siempre van a ser para públicos pequeños. sí. Pero esos públicos pequeños tienen el mismo derecho, Claro. ¿sí? De saber. De disfrutar de esas Ajá. expresiones que los 15,000 personas que van a la Plaza del Ángel al encendido del árbol. Exactamente. O Sí, sea, sí. tienen el mismo La misma derecho. importancia. Sí, claro. Sí, sí, Sí. totalmente de O sea, acuerdo. no sí. todo es masa. Sí, no, todo de es hecho. masa, sí. Una presentación de un libro van 40 personas. Fíjate. Exacto. Sí. Pero esas 40 personas tienen el derecho de que haya presentaciones De que de haya, libros. Exactamente. Porque es algo que les gusta y es algo Ajá. que les llena, ¿no? Y los autores de los libros necesitan esas 40 personas en sus presentaciones. Totalmente. Entonces, no irnos por la idea de que, no, pues es que como va muy poca gente. No meten gente, no meten sí, tanta ese es gente. el argumento, Sí, es que sí. no meten gente, es que pues Como que no vale la No, pena sí. invertir porque resultados, no hay. o Ajá. sea, lo manejan como falta de resultados, pero el masificar un evento no necesariamente es un buen No resultado. es un buen resultado, exacto. Sí, porque puede ser un evento mal hecho, un evento de muy baja calidad o de muy bajo contenido, Sí. de muy bajo contenido y tener 40,000 personas. Sí, sí. Pasa, ¿no? Pasa los 15 de septiembre. O O sea, Ay. ponen un espectáculo de botargas haciendo parodias de Disney en un templete sí. y se llena la plaza. Sí. ¿Qué le estás dando al público? No lo estás formando Formando. culturalmente. Exactamente, eso también es importante. Sí, que se ¿qué mensaje forme. le estás dando? Ajá. ¿Esto es lo que funciona? Botargas, ¿no? Fíjate, ahorita, por ejemplo, entonces Nelly Campodillo tenía tantos años y se queda. Yo, ¿sabes de cuál me acuerdo también mucho? Del de Día de Muertos. El de Día de Muertos. Ese festival también. de Día de Sí, Muertos, me hombre. tocó organizarlo 3 años. Wow. Ahí Sí, en sí. el patio central de Palacio de Gobierno. Padrísimo, Precioso. quedaba padrísimo ahí. Sí, era un buen evento, era un evento muy bonito, muy cálido, sobre todo. Era un evento no masivo, Ajá. pero sí tenía gente. Sí, sí tenía gente. Teníamos 500 personas por cada espectáculo, más o menos. Yo me atrevo a 300. decir que ese festival Este- fue de lo primero que aquí en Chihuahua empezó a levantar un poco. Porque honestamente no somos de la festividad de Día de Muertos aquí al norte. No éramos, ya ahorita ya agarró mucha fuerza. Ese festival no lo empezamos, o sea, yo lo heredé, Sí, sí, recuerdo. porque se hacía en la Plaza Mayor. Ajá. Se hacía en la Plaza Mayor, lo empezó organizando Ofelia Contreras, Ok. en el sexenio de Fermín Gutiérrez, cuando está Fermín Sí. Gutiérrez como director del Ichicult. Empezó Ofelia Contreras, lo hacían en la Plaza Mayor, ponían a Catrina, aquella gigantesca, Sí. que la Catrina se llevaba todo el presupuesto del Del festival. y no quedaba ni un centavo para pagarle a los artistas. Claro. Válgame. De hecho, los grupos artísticos que llenaban ese festival pues eran generalmente grupos de danza folclórica de las escuelas. Ajá. Sí. Sí, no se le daba realmente trabajo a los artistas en ese formato. Se les daba como que la oportunidad de Sí, y era participar, muy bonito, porque es muy estaba- distinto. Sí. Y era muy bonito porque pues eran grandes, era Sí. muy fastuoso, Ajá. pero muy pobre de contenido y además muy accidentado. En esos días había mucho viento, a veces llovía, etcétera. Por la temporada. Sí, entonces siempre había problemas por eso
Por eso decidimos, fue una cuestión casual, porque cuando ya me lo encomendaron a mí, pues la idea era que se hiciera igual En la plaza. Pero ese año algo pasó, creo que el gobernador tenía un evento en la plaza en esos días y no nos pudieron facilitar la plaza para hacerlo. Okay. Entonces se nos ocurrió, ¿por qué no lo hacemos en el patio del Palacio de Gobierno? Aparte que está precioso, bien pues aforadito, súper bien presentado, con un decorado padre, el espacio se presta. Sí, se presta totalmente. Totalmente. Tiene una calidez, tiene una acogía muy bien el evento. Sí. Y pues nos aventamos 3 años ahí, y con mucho éxito, muy bonito evento. Es uno de los eventos que yo recuerdo con más cariño de mi gestión. Sí, wow. sí, yo también recuerdo mucho, nos tocó hacer una participación por ahí en un Son de Difuntos, se llama el programa que hicimos. Sí, ¿cómo muy no? padre, muy padre. Estuvieron también con ustedes no estudian también con las musas. No. No, las musas fueron después, yo creo. Creo que en el mismo, pero ¿ustedes con quién estuvieron? Aparte del mariachi. Llevábamos danza de la guach Ajá. y el mariachi, y luego había lectura de poesía De calaveras. de calaveras y Ajá. todo esto, sí. Y se hacía el concurso de altares ahí. Ajá, también. Que se lo hacíamos en coordinación con la Secretaría de Educación. Pero qué increíble, qué altares tan Sí. impresionantes se ponían Sí, y, sí, o sea, se empapaba uno así de la tradición. O sea, me pasaba que, por ejemplo, entrábamos y luego se sentía uno bien mexicano. O sea, o sea, bien mexicano, es decir, qué bonita cultura tenemos, cómo Te es que... contagiabas. Claro, y eso es muy bonito, muy Sí, bonito, sí. y son cosas que se tienen que seguir haciendo, que no se debe de ir la tradición cultural, o Sí, sea, en la cultura lo más importante es sumar. sí. Es sumar. O sea, ya teníamos aquí en Chihuahua durante mi infancia, yo crecí con el Halloween. Sí, Yo también. sí, sí. Lo poco que crecí, pero crecí con el Halloween. Y a mí me sigue gustando el Halloween, se me hace padre, todavía como se me hace una tradición bonita, sobre todo por los niños. Sí. La Los emoción dulces, el Los disfraz, los y dulces de así. disfrazarse Ajá. y todo eso, es algo bueno. Entonces, qué padre que puedan convivir sanamente las dos tradiciones. Las dos tradiciones, Así sí. es. Sí, que por un lado sigan festejando su Halloween la gente y que por otro lado conocer, empaparnos de esas tradiciones que son propiamente del sur del país, Ajá. pero pues son compatibles con nosotros también. Claro. Claro, sigamos totalmente estando dentro del mismo compatibles. país y, ¿verdad? Como no explotar. Sí, en vez de separarlo, más bien tienes razón, o sea, hacerlo como es junto. sumar, ¿verdad? Sumar. Afortunadamente salieron películas al respecto, Claro. caricaturas, que ahora ya los niños ya saben, con Coco, con el libro de la vida. Yo le digo porque tengo James hijas. Bond. Sí. Día de Muertos, ahí en Ciudad de Ajá, entonces ya sé. Qué padrísimo, Eso o sea, estuvo muy padre, eso es una difusión muy grande que hubo Sí, para el claro. país. Qué México. padre. Y hay estados donde lo que vemos aquí está multiplicado por 10, como Michoacán, por ejemplo. Sí, Sí, Sí. sí, sí. Que allá es, pues, ya es desde... es un espectáculo. Sí, no sé si siglos, pero sí está muy arraigada esa tradición. Y le echan la casa por la ventana. Nos traemos un pedacito de Michoacán para acá en noviembre. Ajá, de hecho, sí. Pues sí, así está más o menos. Qué bueno que, pues ojalá que pues, se pudieran, hoy en día sí se hacen cosas, pero no, bueno, me ha tocado visitar los espacios, pero más bien es mera decoración del espacio, o sea, en sí, no hay un evento que tú puedas disfrutar, que puedas estar ahí un rato en familia, ves, sí puedes ver altares, ves todo esto, pero incluso ahora ya ves que decoran muy padre también lo que es Plaza de Armas. Ajá. Ahora con lo que hicieron del camino al Sí, Mixtear. ya van 2 años que hacen Eso. No, pero el de Plaza de Armas. Ah, Ese es el de Plaza del Ángel, el camino. Sí, el camino Mixtear. Mixtear. En Plaza de Armas decoran padrísimo. Sí, muy Ahora- bonito les queda ahí No me la tocó plaza. ver, este año no me tocó ver el de Plaza de Armas. Se parecía mucho al del año pasado, ¿eh? Ajá. Sí, fue muy parecido. O sea, Sí, sí. cerraron Ajá. ahí y era muy similar. Eran túneles decorados así con cempasúchil, Pero muy bonito. lo que tú dices, básicamente son eventos decorativos, Ah, son Ajá. eventos alegóricos. Sí. Es la cuestión alegórica, pero falta la parte del contenido. Sí. Sí, las calaveras, Sí. sí, los altares familiares. Sí. Los significados de la tradición, las Claro. conferencias. En el Festival de Día de Muertos no solamente era entretenimiento, no solamente eran eventos artísticos, había conferencias. Sí. Qué padrísimo. Había presentaciones de libros, había cosas formativas, había cosas que eran formativas también y educativas para el público. Era acercar al público a la tradición, pero en un Sabiendo por qué y cómo. Exactamente, en un conocimiento de causa. Ajá.
no solamente qué bonito, sino esto significa. Exacto. Exacto. Exactamente, sí. ¿Por qué tiene esos niveles de altar? ¿Qué significa el papel de China? ¿Qué significa la ceniza que está en el piso? Sí. La serrín, la cruz, el perrito, ¿para qué sirve? ¿Por qué hay un perrito ahí? Sí, porque está ahí. Sí. ¿Por qué en todos atrás hay vasos con agua? O sea, todo eso, sí, es decorativo, pero tiene un significado. Claro. Y es importante que la gente, si vamos a adoptar una tradición que no es propiamente nuestra, pues por lo menos tenemos la obligación de saber qué significa. Conocerla. Sí, conocerla. Sí, sí, sí. Wow. Sí, Y más porque, por ejemplo, también hay, por ejemplo, lo que nosotros hicimos estaba padre porque se complementaba, ¿no? La música, la danza, la literatura, eran 3, 4 cosas solas Claro. en un solo espectáculo, ¿no? Y veías, aprendías, escuchabas música. Todo el mundo canta La Llorona y cree que nada más eso es. y La Llorona ni tiene que ver, que era el tema. El otro, se me olvidó en ese momento, pero yo estaba leyendo que La Llorona no fue hecha para el Día de Muertos. Se relaciona ya mucho con la festividad, pero no es el tema. Por ejemplo, está Propio la del- sandunga, la martiniana, La que martiniana, sí, ¿no? sí. Pero El querreque. Ajá. ándale, sí, sí. E incluso música más alegre, ¿no? Sí. Más Coco. picarona, sí. Pero no es el coco de las caricaturas, hay otra que Ah, se sí, el llama. coco jarocho. Sí, el coco jarocho. Sí. Ah, no, pues no, Sí, 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 es bueno. Pues ojalá que pudiéramos poder tener otra vez acceso a este tipo de eventos así. No dudo que sí se empiecen a hacer o que sí haya, pero era muy padre. Por ejemplo, también la cuestión del Fish, ¿te tocó también estar por ahí trabajando en el Festival Internacional? Sí, colaboré con el Fish. No estaba yo de lleno como organizador del festival, pero sí colaborábamos. O sea, el área donde yo estaba aportaba eventos al Fish. Aportaba eventos, nosotros desde aquí, encabezados por Mario Saavedra, que era mi jefe en ese entonces, organizábamos, por ejemplo, la presentación que se hacía del Fish en la Ciudad de México. Ah, sí, En el Palacio de Bellas Artes. Sí, sí, sí. Ahí se presentaba ante los medios nacionales y ese evento lo organizábamos desde aquí en Chihuahua, desde la Oficina de Atención a Creadores, por las relaciones que tenía Mario allá en México. Claro. Y ahí sí llegamos a aportar, por ejemplo, en las caravanas del Fish, cuando se hacían las caravanas en los municipios, había mucha presencia, por ejemplo, de espectáculos que se generaban a partir de las becas Siqueiros. Ok. De las becas de estímulos a la uh-huh. creación artística, los resultados de los creadores se presentaban en el Fish, en las caravanas, por ejemplo, ¿no? Pac Mix, por ejemplo, que también nutrían el Fish. O sea, el Fish se nutría de todo lo que generaba el instituto a través de sus estímulos a los artistas, era parte del elenco del programa que se llevaba el Fish. Ya sea en caravanas, en lo que era, ¿se acuerdan que también está el segmento infantil? Sí, Carpa grande para los niños. Sí. Ahí había mucho trabajo también de artistas que habían tenido estímulos. Entonces sí había sí tuve mucha participación ahí. A mí me tocó atender prensa, por ejemplo, en algunos casos, en las ruedas de prensa me tocó atenderlas, en algunos de los festivales. Me tocó formar parte de la mesa de programación también en algún momento. Había una especie como de comité de programación que analizaba todas las propuestas que nos llegaban de las diferentes ferias de eventos. Se iban a Nueva York y traían varias cosas. Wow. Ese es un tema que les voy a comentar ahorita de lo de Nueva York, que fue muy polémico en su momento, pero tiene su razón de ser. Entonces, esa mesa analizaba, veía todos los videos, veía las propuestas, todo. Para Era una mesa multidisciplinaria, había gente de danza, había gente de música, había gente de artes visuales, habíamos gente de gestoría, de comunicación, etcétera. Y esa mesa era la que determinaba cuáles eventos se iban a presentar. Sí, iban a traer. Entonces, se hacía la selección. Me tocó formar parte también de esa mesa. Pues tuve mucha participación ahí. Insisto, no era yo parte del equipo del Fish propiamente, pero de manera... Claro, te tocó estar ahí sincrónica, cerca. ¿no? Trabajamos en sincronía con el Fish porque pues en esos momentos el Fish era todo. Sí, claro. Sí, era todo, todos los recursos, todo era para allá. Sí. Y bien, pues yo me acuerdo que esos primeros, bueno, yo recuerdo muy bien los primeros. Sí, hasta por ahí andaban las impresionantes. Sí, qué barbaridad. Domingo. Sí, no. Me acuerdo que trajeron un grupo italiano maravilloso, de grupo de rock progresivo que se llamaba Premiata Marconi, Celso Piña. Celso Piña, sí. Le hicieron un homenaje a ¿cómo se llama? El músico norteño,
válgame, bueno, se me va el nombre. No, hubo espectáculos memorables, ¿verdad? Sarah Brightman, Juárez. Sí, Juárez. Sí. Creo que Silvio Rodríguez está en Son Juárez, ¿no? Sí, también. Sí, hubo espectáculos memorables en el festival. Y bueno, hubo festivales que en las que son las caravanas artísticas lograron peinar completamente el estado. Lograron. Hubo creo que un par de ediciones del festival, no sé cuánto, o más, tal vez más de 2, que sí llegaron a los 67 municipios. A todos los municipios Todos. con las caravanas artísticas. Todos. Hombre, eso es una chulada. Ahí estaba la mano de Raúl Valderrama. Sí, Raúl. Raúl Valderrama era el que coordinaba las caravanas de una manera brillante. Wow, qué padrísimo. Una capacidad de organización que tiene ese hombre impresionante. Sí. Y a ver qué pasó en Nueva York. Es que cada año en enero, El chisme luego. cada año en enero iba una comitiva de aquí de Chihuahua. A mí no me tocó ir nunca. Ay. Iba una comitiva de aquí de Chihuahua a una feria de espectáculos que se hace en Nueva York en enero. Uh-huh. Hay varias en el mundo. Hay una que se hace en Australia, otra que se hace en Nueva York, hay otras que se hacen creo que en Barcelona, hay otra. Okay. Es una especie como de feria, como de expo, en donde confluyen todos los eventos de corte internacional. Okay. ¿Sí? Entonces, pasan cachitos, ¿no? Hay un escenario ahí, un gran soporte donde ponen pedacitos de los eventos, como muestras, como si fuera un tráiler de los eventos, pero en vivo, y luego hay mesas de negociación. O sea, muchas veces para traer un evento masivo a Chihuahua tienes que pasar por una agencia de intermediaria y todo esto. Sí. Ahí prácticamente contratadas de manera directa al artista. Al artista. Okay. Estaban los representantes de los artistas ahí. Entonces, es una feria enorme, son varios pisos, es como un centro de convenciones de Chihuahua, pero como de 3 pisos. Y me han platicado los que han ido que es impresionante. Entonces, había mucha polémica, porque pues, el viajecito, pues iban 5 o 6 personas, que para recorrer ese tamaño de feria, pues son pocas. Son pocas, sí. Y pues sí costaba un dinerito. Claro. Pues, costaba un dinerito, pues estamos hablando de un presupuesto un poquito amplio. Una cifra de 5 ceros, ¿verdad? Caray. Sí. Pero ahí va la cosa. Se criticaba lo que costaba, pero no se mencionaba nunca. Yo les decía a mis compañeros que argumenten las cosas. Sí, costó esto, pero ¿cuánto te estás ahorrando por espectáculo? Exactamente. Sí. Un viaje que le costó al Estado, no sé, 250,000 pesos entre las 5 personas, ¿verdad? Terminó ahorrándole al Estado en intermediarios. Claro, esos intermediarios, varios las millones agencias. de pesos. Exactamente, millones de varios pesos. Millones de pesos. Sí. Que si los hubieras contratado a través de agencias... Se fueron directo con el proveedor. Cada artista te cuesta un 30% Sí, más. claro. Imagínate. Sí. Y son eventos y son artistas que son espectáculos de 5, 6, 8 millones de pesos, ¿verdad? Claro. ¿Cuánto te ahorras Sí, si los por contratas supuesto. directamente? No, totalmente. Entonces, es que sí. Esa fue la parte que nunca se explicó lo suficientemente bien. Sí. ¿Verdad? De las idas a Nueva York. El año que iba a ir yo nos lo cancelaron el viaje, pero no puede ser. ¿Cómo Por eso no lo entienden. ¿Te iba a tocar y se canceló? Sí, nos cancelaron el viaje. No puede ser, híjole. Porque había... Sí, vamos a ir a ahorrarles. No sé qué problema hubo que agitó mucho la opinión pública en esos días. Okay. Entonces consideraron que el que fuéramos iba a revolver más las aguas. Iba a contribuir entonces, más. Decidieron, no, mejor que no vayan. Y ya no fuimos, nos quedamos ahí. Es que también hay yo una... ya había comprado mi gorrito así de peluchito y todo, mis chamarritas, porque eran enero. En Nueva enero, York. sí. En Invierno. Nueva York son temperaturas de -15. Imagínate allá de andar ahorita, ¿no? Sí. Ahorita está de moda otra vez Nueva York, pero por otro tema. Bueno. Sí. A ver si maduran. Dale, sí, ahí más o menos para... Yo creo que sí, con el frío se va a poner. Que le pusieron el mismo abogado que al de Wikileaks. Imagínate. ¿A poco sí? Ya imagino, va a dar ese tema también. No, hombre, ese tema ahorita está tremendo, Sí. pero bueno. Sí. ¿Cómo ves hoy en día la situación que tenemos aquí en el arte, en la cultura, en la ciudad? ¿Cómo lo ves desde ahora, desde la trinchera en la que tú estás ahorita? O sea, ya no estás ahí dentro del servicio público. Servicio público. Sí. Función pública, hoy que ya es una secretaría, tenemos otro instituto a nivel aquí municipal, pero ¿cómo lo ves en el entorno aquí en nuestra ciudad? Y me interesa mucho, aparte de la ciudad, porque
como quieras, aunque sea poquito, pero nos tocó una embarradita. Pero, por ejemplo, ahorita que hablabas de haber llegado a todos los municipios, ¿no? Con el Fish. Hoy en día, ¿cómo ves ese panorama cultural de todo el Pues estado? se ve triste. O sea, siendo honestos, ¿verdad? Se ve Claro. triste. No sé qué tanto sea responsabilidad directa de las propias instituciones culturales, ¿sí? Yo creo que viene de más arriba el asunto. ¿sí? Ok. Viene de más arriba, no se está invirtiendo, no hay una inversión constante y sonante en lo que es el sector cultural. Se ha invertido mucho en lo que hablábamos ahorita, en cuestiones ornamentales, Sí. en espectáculos masivos, pero además espectáculos masivos comerciales. Sí. ¿sí? No sé, Ricky Martin, Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, Ajá. se ha invertido en este tipo de espectáculos, que sí, qué padre, que a mí, digo, son artistas que a mí también me gustan, ¿no? Claro. Pero, pues a ellos los ves en otros lados, ellos tienen sus foros, ellos tienen foros muy generosos, y la gente, y si ellos no vienen gratis, de todas maneras la gente paga por ir a verlos. Exacto. ¿sí? Eso es un Sí, punto muy Si vienen al importante. estadio, lo llenan, Ajá. aunque cueste. Aunque cueste, exactamente. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de una institución cultural? Es darle a la gente lo que habitualmente la gente no tiene. ¿sí? Es presentarle a la gente alternativas de expresiones artísticas que no son las que le pone la tele todos los días. Exacto. ¿sí? Es formación de públicos, estamos hablando de formación Ajá. de públicos. ¿verdad? Sí, es válido que entre todo esto se jalen de repente expresiones populares, ¿verdad? Que sean emblemáticas de un determinado género musical, etcétera. Ajá. Digo, el festival hizo un homenaje a Celso Piña, por ejemplo. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque son personajes que son de la cultura comercial, pero revisten un significado para esa expresión, para esa expresión artística. sí. O sea, son emblemáticos. Sí. Ajá. Sí. O sea, no estás nada más presentándolos porque llenen un estadio, sino porque significan algo. Sí, exactamente. Exactamente. Sí, traen un Entonces, contenido ahí. Ese es el punto. Entonces, eso es lo importante de las instituciones culturales. No nada más es retacar plazas de gente, Ujú. sino darle a esa gente contenidos Ajá. que le amplíen su perspectiva de vida, el entendimiento del mundo, el entendimiento de la belleza, De la expresión, de todo. Exactamente, o sea, no nada más es pegar brincos y corear artistas. Conoce también Hay artistas. que conocer o sea, cosas ajá. nuevas, el Fish hizo mucho esa labor, o sea, el Fish trajo gente que nunca se había visto en Chihuahua, Sí. expresiones, por ejemplo, de África, Ajá. y la gente Y estaba eso está fascinada. maravilloso. O sea, la gente Claro. no se fue a aburrir. La Sí, gente no, estaba no. fascinada con esos eventos. Ajá. Y la plaza estaba llena también. Aún Muy así bien. la plaza estaba llena. El Omaguari, por ejemplo, el encuentro de Naciones Hermanas de ese también. Pues estuvo originarias, padrísimo. que ahí estuvo mucho la mano de Enrique Servín en su momento. Sí. Nuestro buen amigo Enrique, que en paz esté. Pues, Él fue una pieza clave para el Omaguari, con el entendimiento que él tenía de todas las culturas originarias. Y pues fue un evento que enriqueció mucho a nivel cultural. Además, juntó a nuestros hermanos indígenas con indígenas de otras partes del mundo. eso está súper interesante. Hubo un sí, sí. intercambio De culturas, ay, qué sí, padrísimo. de saberes, de significados, de muchas cosas. Sí. ¿no? O sea, hubo magia. Ay, Hubo magia ahí. Pues no era nadie que tú dijeras, no, pues los veo en el MTV o los veo en Televisa o los veo en acá, ¿no? Ajá. no, no. O sea, eran Estás expresiones que la gente conociendo no algo, conocía. ajá, Sí. algo que a ti te va a enriquecer, o sea, sí hace falta más este nuevo tipo, ir hacia eso. ajá, sí, pues estaría padre que lo volvieran a hacer, que volvieran, Sí, o sea, el brindar eso, darle la oportunidad a la gente, no es de que, no es que nosotros le damos a la gente lo que la gente quiere. no, pues pero enséñalo, o sea, Pero- enséñales pero tú no también. siempre lo que la gente quiere es lo más, ¿cómo se le podría decir? Cultural. Nutritivo, ¿sí? Culturalmente hablando, ¿no? Sí. A lo mejor al niño le gusta mucho el cornflakes, las azucaritas, ¿verdad? Ajá. Entonces le vas a dar azucarita toda la vida. No, Pues no. Sí, sí, totalmente, Sí. exacto. Hay más opciones, hay tanto por conocer, hay tanto por aprender y pues a través de la cultura que pues qué maravilloso. Claro.
Ay, no, pero tantas cosas, Es qué una bárbaro, ventaja. una trayectoria súper grandísima. Pues, Ando bueno, mormada, estoy con las alergias, ahí, anda disculpe. borbada. Ando A como ver, dice un cadito, estoy marino. borbada, No discúlpeme. quiero dada. Entonces, no, pues qué maravillosa plática y podríamos seguirle miles de episodios Pues porque es un tema grande, es un Sí tema es. largo, y necesario de abordar. Es importante que los medios, que las plataformas, los programas como el de ustedes aborden este tema, ¿sí? Y además como parte de un gremio. Claro. ¿verdad? Sí, como como parte de un parte de un gremio, que ustedes abran la puerta a tocar estos temas, ¿no? Oye, Claro. Insisto, y no se trata de enemistarse con las instituciones. Sí, no, al se trata de contrario. eso, se trata de estimularlas, de Así decirles, es, oigan, como esto propuestas, es lo que y hacer Ajá. alianza, hacer alianza Ajá. con hay que ellos. hacer, ¿verdad? O sea, la institución está para eso. Así es. Nada más falta el detonante para que la institución pues haga lo que tiene que hacer, ¿no? Con tanto que hay. Con tanto que hay que Es muy Ajá. hacer. valiosa. Sí, sí, En esas instituciones, definitivamente. se los digo, yo conozco, pues trabajé ahí 23 años de mi vida, trabajé ahí, fue Wow. mi casa 23 años. Toda una Hay trayectoria gente que muy bárbaro. valiosa ahí. Hay gente muy talentosa, muy comprometida, gente para la que el estar ahí no es una chamba, es una misión de vida. Ay, qué Wow. padrísimo. Pero el problema pues no está en esa gente, porque está en los que está en La gente que más frena. Sí, arriba. la que viene más Claro. Los arriba, que claro. frena, claro. Entonces, si dejaran a esa gente hacer su trabajo como lo sabe hacer, Uy, Ahí sería otra situación. es hacer otra Otra situación. Es escuchar. claro. Escuchar. Oye, pues hablando precisamente de escuchar, ojalá que muy pronto te podamos estar escuchando más constantemente por ahí. Pues Radio. Necesitamos escucharte porque también estuviste en la radio. Precisamente que comenzamos con ese tema porque nos tocó estar ahí en tu programa y pues sí es muy valioso tener una voz con la experiencia que tú tienes detrás de un Totalmente, micrófono porque totalmente. eso nos nutre precisamente para poder ser concretos con las cosas. Alguien que tiene la experiencia que tú tienes, pues es alguien que necesitamos mucho en el gremio artístico. De alguna manera nunca has sido como asesor así particular para proyectos o este tipo de cosas. De un dueto, no sé. Sí lo he hecho, no mucho, poco, porque también es difícil monetizarlo. Sí, esa es otra Es también. difícil monetizarlo y pues digo, pues uno tiene que llenar la despensa, ¿verdad? Claro. Pero sí lo he hecho y lo he hecho con gusto. Sí, de repente se han acercado personas conmigo a que les asesore algún proyecto, alguna cosa, y sí lo he hecho con mucho cariño, con mucho gusto. Me gustaría eventualmente pues hacer algo ya de una manera más Formal, profesional, más profesional, formal. Y bueno, pues seguir la cuestión mediática. Mi profesión pues es la comunicación. Sí. Yo soy comunicólogo de profesión. Y pues el estar frente a un micrófono, el estar en un medio, pues siempre es como que nuestro sueño, ¿no? Claro. Dedicarnos a esto. Sí, hay algunos planes por ahí Para que estemos pendientes de todo lo próximamente que... por ahí andaremos. Qué bueno. Muy bien. Pues, y aparte que ibas a tener siempre tu casa y tu micrófono esperándote cuando quieras venir a platicar. Por supuesto, gracias. porque... Sería muy interesante estar invitando también a Iván para que fuera aquí como que estuviera aquí también Que de nos conductor enseñe con mucho, hay nosotros y tanto todo. que aprender, No, de verdad. Me hacen que se me suelte la boca y luego me quedo sin amigos. Eso nos pasa a todos. Eso Yo es ahora normal. he subido unas banderas tricolor y he estado apoyando cosas en Facebook y me han estado bloqueando en muchas partes. Ya me mandaron a festejar a no sé dónde. No, sabes qué tantas cosas, pero Ay, ahí va. Oye, antes de concluir, El lugar es el que nos mandan generalmente. Está Sí. ahí por la barranca de Huentitán. sí existe, sí sí existe. sí, claro. Ahí está. Ahí está. Allá nos vamos a encontrar, ¿verdad? Allá nos vamos a encontrar todos, porque a todos nos han mandado para Todos allá. nos han mandado alguna vez. Sí. Tenemos aquí en el podcast una dinámica donde estamos tratando también de... creo que no es tu caso, ¿eh? Pero tratamos siempre de incentivar hacia la literatura, hacia la lectura. Entonces, cada vez que nos acompaña algún invitado, tenemos a bien hacerles un obsequio. Esta vez esperemos que te guste y que... Es escritora mexicana, se llama Fernanda Melchor y tiene una serie de libros muy interesantes Ay, fuertes. y fuertes Fuertes. y actuales. Sí, son unas Entonces, temáticas muy interesantes Se y llama Falsa Liebre.
Esa es la primera novela de Fernanda Melchor. Mexicana. Sí, es Sí. mexicana. ¿Esta jovencita qué edad tiene? Pues así como yo. Esta sí está muy joven. Es una niña. Es una querubina. Sí. Fíjate que yo me gustó, me identifiqué, creo que sí fue fuerte. Sí. La empecé a leer a ella y tiene una novela muy conocida que se llama Temporada de Huracanes, que ya está incluso creo que en sí he film, escuchado ahí hablar de está en Netflix ya. Muchas Entonces trae temáticas actuales fuertes. Es una temática fuerte la de Fernanda. A mí me llama mucho la atención porque sí es como que mi contemporánea Sí. de edad. Somos ahí de la misma generación. Entonces no había yo leído a alguien de mi generación. Ajá. Entonces con ella como que eso me Padrísimo, gustó. no, lo voy a leer con mucho Ojalá gusto. que te guste, La que lo próxima vez que nos disfrutes. veamos lo comentamos. Ah, perfecto. sería muy interesante. Estaría muy Claro que interesante, sí. Sí. Pues- Sí, gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por habernos acompañado. Gracias por todo el aporte que has tenido para la cultura y para los increíble, artistas sí. aquí en Chihuahua. Nos ha tocado vivirlo a mí en varios momentos, en varias etapas. En la última que fue con el dueto, hoy Así que es. nos acompañas aquí, muchas gracias. Y pues seguimos ahí, seguimos el pie del cañón ahí por la cultura de Chihuahua, por los artistas y a seguirle echando para adelante. Así es, pues ya, ahora sí que muchas gracias por todo, por haberme invitado. Se va rápido el tiempo. Sí, Sí, se bueno. nos pasa siempre Se bien va rápido. Y bueno, pues yo estoy ahora sí que disponible, ¿verdad? Cuando gusten. Aquí Muchas estamos. gracias. Me Muchas dio gracias. Mucho gusto estar con ustedes y me dio mucho gusto también en su momento padrinarlos. Claro, Claro que sí, sí. ese padrino, sí, así sigue es. siendo nuestro padrino siempre. Así es. Al rato hacemos una bohemia aquí y te invitamos también, porque Ah, también sí, sí, hacemos pues, esas luego, luego. bohemias. Yo Con el también- vinito yo tinto, también ya que echo me mis antojo ahorita. favoritos de repente. Ajá, Eso bueno, es pues todo. hacemos la bohemia muy padre. Excelente. Así es. Y ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros un episodio más de esta segunda temporada de 11-11 del podcast. Y pues espero que lo hayan disfrutado así como nosotros lo hicimos. Gracias, cuídense mucho y aquí seguimos para todos ustedes. Hasta luego. Bye.